Argentina suma 4 décadas en democracia, pero cuando se cumplen 48 años del golpe militar, miles de personas salen a la calle para recordar a las víctimas y los desaparecidos. Fue la dictadura más sangrienta del Cono Sur. Madres, abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones encuentran 30.000 razones para gritar nunca más. La llegada del presidente Javier Milei ha avivado esta controversia, planteando una nueva perspectiva sobre los eventos ocurridos durante el llamado proceso de reorganización nacional. A pesar de la ausencia de una agenda oficial por parte del gobierno de Milei para el 24 de marzo, se difundirá un documental que presenta una versión alternativa de los hechos, incluyendo testimonios que cuestionan la cifra de 30.000 desaparecidos. La simbólica Plaza de Mayo vuelve a ser epicentro de las movilizaciones en este Día de la Memoria. El recuerdo a las víctimas y a los desaparecidos por la dictadura cobra especial urgencia para las organizaciones de derechos humanos ante las voces negacionistas de Milei y su gobierno. En las calles de todo el país, decenas de miles de argentinos marcharon para celebrar el primer Día de la Memoria, Verdad y Justicia desde que Milei asumió el poder. La conmemoración se ha convertido no solo en un homenaje a la lucha democrática, sino en un acto reivindicativo contra la actitud negacionista del gobierno argentino. Masiva movilización en Argentina en el aniversario del golpe militar de 1976. Decenas de miles de personas marcharon el domingo en Buenos Aires para recordar a las víctimas de la dictadura. Se trata de la primera manifestación del Día de la Memoria desde la llegada al poder del presidente Javier Milei, cuyo discurso es considerado por organismos de derechos humanos como negacionista de los hechos ocurridos durante la dictadura. Memoria, verdad y justicia. Ese fue el grito que encabezó la marcha en Argentina a 48 años del comienzo de la dictadura militar que abrió uno de los capítulos más oscuros del país sudamericano. Miles de personas se dirigieron a la Plaza de Mayo en Buenos Aires recordando a las víctimas del terrorismo de Estado, que según organizaciones de derechos humanos alcanza las 30.000. Esta movilización multitudinaria del 24 de marzo es también una muestra de fuerza de este sector, el de los derechos humanos, que representa sobre todo a las víctimas de la última dictadura militar y que es otro de los varios sectores con los que ha elegido pelearse y confrontar el presidente Javier Milei. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Redacción Abierta. No vieron ninguna cadena internacional, no cambiaron de canal ni nada, sino que queríamos hacer un poco un compilado de cómo vieron este 24 de marzo desde afuera. Y justamente lo que decían las cadenas internacionales, un compilado que ha hecho la producción para mostrar cómo se veía este 24 de marzo, este masivo, este esplendoroso 24 de marzo que realmente, coincido con algunos colegas que dijeron, bueno, fue un aire, fue un grito, fue un respiro entre tanto negacionismo, entre tanta violencia física, simbólica, que se viene viviendo. Cuestiones en los últimos días previos, la verdad, de un ataque por parte del Poder Central, del Gobierno Nacional, hacia las organizaciones, hacia muchos símbolos que tienen los organismos de derechos humanos. El ataque concreto a una militante de Hijos en Rosario con un abuso y con, la verdad, algunas cuestiones y detalles temerarios. Bueno, creo que este domingo respiramos un poco y fue como tomar aire y decir nunca más nuevamente, y eso fue contundente y se vio como lo vieron ustedes allí. Ya vamos a venir a Córdoba, lo que fue acá, la impresionante movilización que hubo de 150.000 personas en una Córdoba que muchas veces, no digo que le ha dado la espalda, pero sí que ha tenido mucha afinidad con, por ejemplo, el Gobierno Nacional y sus opiniones sobre el tema. Hubo una manifestación muy, muy contundente aquí en Córdoba. Y por eso queremos ir hablando también, porque para los SRT fue un momento también muy significativo, para los trabajadores de los SRT, que nos subimos a ese escenario y pudimos decir nuestras palabras de eso, de lo que fue la cultura presente y nuestros músicos allí arriba de ese escenario también diciendo nunca más. Y tener la palabra de los organismos de derechos humanos
para que podamos juntos evaluar lo que pasó este domingo y cómo sigue esta fuerza que se vio en las calles de todo el país. Francisco Leites es de la Intersindical de los SRT, Enrico Barbisi, ya lo conocen también, es músico, queridísimo de nuestra casa, y Emilio Pien, integrante de Hijos Córdoba. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. Te pido, Emi, una primera evaluación de lo que fue esto, digamos, tanto en el país como en Córdoba. No, masivo, claramente. Memoria, Verdad y Justicia es un nervio que si se toca salta, ¿no? Ya pasó en el gobierno de Macri con el 2x1, sucedió con la mega causa La Perla. Creo que a ningún gobierno de ningún signo le va a ser gratis tocar este nervio, ¿no? Quizá de acá tengan que pasar muchas décadas para que deje de ser un nervio tan sensible en la mayoría de la sociedad argentina. Podremos discutir números, podremos discutir matices, podremos votar a quien votemos. Definitivamente acá hay un núcleo duro que hemos construido durante los últimos 40 años que nos permite resistir y que nos permite ponerle freno a los embates de los sectores negacionistas, de los sectores reivindicatorios del terrorismo de Estado, y básicamente conformes, obviamente, y satisfechos con semejante movilización a lo largo y a lo ancho del país y a lo largo y a lo ancho de Córdoba, y no solamente movilización en términos de la marcha, ¿no? O sea, esto que se viene repitiendo todos los años. Cada pueblito, cada localidad, cada población hace su acto, su movilización, su recordatorio de los desaparecidos, y eso también, obviamente, es parte de la movilización en torno al 24 de marzo que expande aún más la ola de la marcha. Ya vamos a repasar, porque fue la verdad bastante penoso el spot oficial que salió el mismo día domingo al mediodía. Ya vamos a repasar un compilado, porque lo decías, Emilio, el tema este de, por ejemplo, ensuciar la cancha ahí el domingo, un día tan caro, los sentimientos de los argentinos, poner una cuestión de discusión sobre el número con un spot, la verdad que bastante berreta por otro lado, con los argumentos que tenía. Pero sigo con Enrico, a ver, ¿cómo lo viste desde ahí arriba? Bueno, de la cultura que también dice presente cuando hay que decir nunca más. Sí, Enrico. sí, ya desde que comenzó este gobierno en diciembre nos empezamos a juntar los sectores culturales. Se armó un movimiento muy importante que se llama Cordobazo Cultural, con un dispositivo asambleario para discutir, ¿no?, los embates particularmente hacia nuestro sector. Hablo de músicos, artistas plásticos, actores, escritores, porque el gobierno apenas asumió ya empezó a dar señales, ¿no?, de recortes en esas áreas, además confundiendo con un discurso que tiene que ver con lo económico, siendo estos entes, el INT, el INCA, entes autárticos, ¿no? Entonces ahí se armó como una ensalada, viste, que por ahí, si uno no está informado, la gente por ahí se come esa, ¿no?, de que con la del teatro le vas a dar de comer a los niños en Chaco. Y no, la verdad que el Instituto Nacional de Teatro, el INCA y un montón de otros organismos, bueno, son entes autárticos, ¿no? Así que comenzamos ahí un movimiento que tuvo una marcha el 24 de enero, de cultura específicamente, y me parece que lo más importante a resaltar es esta cuestión de unidad, sumando a lo que decía de mí, ¿no?, frente a este discurso del gobierno que intenta llevar la vara, viste, como correr, ¿no? Discusiones que por ahí nosotros sentíamos o pensábamos que estaban saldadas, bueno, no, aparece este loco diciendo algunas cosas y, para sorpresa de muchos, teniendo mucho eco en gran parte de la población. Entonces ya empezamos que 8.000, que 30.000. Y ahí me parece que no debemos naturalizar esas cuestiones, sino mantenernos más unidos que nunca para decir no, para decir no, para decir nunca más, para reivindicar las banderas de memoria, verdad y justicia. Y en eso estuvimos los músicos en el escenario, ¿no?, unidos, y me parece que va a ser, por supuesto, el 24 de marzo es algo muy grande, pero me parece que vamos a tener que estar muy unidos en muchas oportunidades de acá a que alguna buena noticia caiga, ¿no?, porque hasta ahora no ha caído una buena para el pueblo. Totalmente. Entonces en eso el arte siempre ha estado presente y vamos a seguir estando presentes para apoyar todas las luchas, ¿no?, desde lo que sabemos hacer, en mi caso la música. Totalmente, fue espectacular, bueno, quienes estuvimos ahí en la calle Irigoyen, en el frente de ese escenario, verlo a Enrico, verlo a Lucas Heredia, a Mary Murúa, a un montón de artistas cordobeses que
la rompieron y también estuvieron presentes. Y también, dijiste vos, es algo muy grande, muy caro, y allí también hicimos pata agradeciendo obviamente la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, que nos dio un lugar para visibilizar la situación de los SRT. Pancho. Sí, para nosotros fue una jornada también muy importante en el marco de que las y los trabajadores de los servicios de radio y televisión de la universidad venimos organizados en asambleas generales con la preocupación de la continuidad de nuestra fuente de trabajo, y particularmente recibimos la invitación de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba de participar, tener un lugar en el escenario para poder dar testimonio de un poco lo que está sucediendo. Y bueno, nosotros en esas asambleas que tuvimos definimos participar porque creemos que tenemos un rol que cumplimos desde los medios universitarios, desde los medios públicos, que se tiene que cumplir en esto de la pluralidad de voces, y creo que los SRT han tenido una trayectoria y un rol muy importante en la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Digo, en tiempos donde circulan relatos que parecieran, como lo decían recién, ¿no?, poner en tensión si una cifra, o poner en tensión si hubo o no un genocidio planificado y demás. Desde nuestros medios se cubrieron los históricos juicios de La Perla y los sucesivos juicios que el pueblo argentino le arrancó a esta justicia que tantas veces hemos cuestionado y demás. Entonces, creo que ese rol también es muy importante que se destaque, que lo cuidemos, y en este sentido para nosotros fue muy importante poder subirnos ahí a leer un documento planteando que en los SRT no sobra nadie, pero planteando además que en los medios públicos no sobra nadie, que en los estamentos del Estado que están siendo atacados de manera sistemática tampoco sobra nadie, porque hoy tenemos, el país hundido en una crisis muy profunda y necesitamos de la potencia, por ejemplo, de las universidades públicas y todo el sistema universitario trabajando a pleno y a full para encontrar las soluciones a todos estos problemas. Entonces, no es la salida el recorte de la motosierra, sino que la salida es repensar cómo sacamos adelante el país justamente, y creemos que en ese sentido los medios podemos cumplir un rol muy importante, y ni que hablar de la diversidad de áreas que toca el Estado y que hoy el Gobierno Nacional ataca. Entonces, para nosotros fue, como te decía, muy importante poder hacer ese repaso, comentar un poco la historia de los medios de la SRT y demás. Quédate ahí vuelvo, porque justamente lo que leyeron nuestros compañeros es un documento consensuado en la intersindical. Duró unos 12 minutos, se leyó en un intermedio. Lo primero que se leyó fue el documento de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Fue contundente en el pedido de memoria, verdad y justicia, la patria no se vende, los reclamos hacia el gobierno actual, y también tuvimos la posibilidad, los trabajadores de los SRT, representados por nuestros compañeros, en poder hacer lectura de este documento. Un fragmento, lo repasamos y ya venimos. Por entonces estaba en vigencia la ley que establecía de 2 a 5 años de prisión a los redactores o editores de medios de comunicación que propagasen información que divulgase conductas consideradas indeseables para los genocidas. Unos meses antes, en enero del año 1975, el brigadier Lacabane había expulsado por zurdos y radicales a 31 trabajadores de la empresa. Quizás de los propios SRT surgieron los datos de inteligencia que pusieron la mira de la dictadura en nuestro delegado gremial de entonces, el periodista y camarógrafo Luis Mónaco, secuestrado en Villa María en enero de 1978. En los siguientes años, el plan de la dictadura fue controlar los SRT, pero ni siquiera ellos pensaron en cerrarlo. La censura tuvo varias caras y se crearon numerosas comisiones para asegurarse de que existiera lo que la dictadura llamaba la pureza profesional del periodismo. El nombre de una de esas comisiones lo resume todo. Se llamaba
comisión de autocontrol. En los SRT no sobra nadie. En 1983 había solo 2 medios, Radio Universidad y Canal 10, y la empresa contaba con 206 empleados. Actualmente tenemos casi la misma cantidad de trabajadores distribuidos en 5 medios. Canal 10, Radio Universidad, CBA 24N, Canal U y 102.3, la FM. Y un sexto, que son las redes sociales. Por eso decimos, en los SRT no sobra nadie. Los SRT deben seguir siendo un medio público para que todas las voces de esta sociedad puedan seguir existiendo, seguir sintiendo la satisfacción moral de comunicar en libertad. Gracias por dejarnos subir a este precioso escenario de lucha. Gracias por considerar que somos dignos de ocupar este espacio que para nosotros es sagrado. El espacio para rechazar la prepotencia, para enfrentar el olvido, para resistir toda injusticia y oponernos a la motosierra. Por eso los queremos invitar a todos, a ver si escuchan, a acompañarnos en un grito que quiere tomar fuerza en la memoria de cada uno de los compañeros desaparecidos, porque así como nos faltan los 30.000, aquí y hoy necesitamos gritar que en el CONICET no sobra nadie. En TELAM no sobra nadie. En Canal 7 no sobra nadie. Radio Nacional y todos los medios públicos no sobra nadie. En el INCA no sobra nadie. En las universidades públicas no sobra nadie. En la Secretaría de Derechos Humanos no sobra nadie. En la Secretaría de Agricultura Familiar no sobra nadie. En los SRT no sobra nadie. En nuestro país no sobra nadie. Muchas gracias. Agradecidos a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos que nos dejó estar en ese escenario y a las muchas muestras de afecto que fuimos recogiendo en esa marcha que, bueno, estuvimos unas 4 o 5 horas, más o menos, entre 5 de la tarde hasta las 10, 10 y media de la noche, casi 11, ¿no? ¿Pancho? Sí, la verdad es que desde temprano que llegamos, abrimos la bandera y la gente se acercó. Fue muy importante para nosotros, digo, ya de por sí el haber tenido esta invitación, el apoyo que nos dio la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos en las reuniones previas, el cariño, además de las audiencias nuestras, ese día se hizo notar y es muy importante y creo que nosotros lo que hacemos lo hacemos justamente para el público y el público ese día nosotros lo invitamos a que se sume a nuestra columna y así lo hizo. Se acercaba a la gente y decía yo escucho tal programa, yo los veo y estoy acá. Entonces creo que eso también es parte del mensaje, es un reconocimiento a nuestros medios y también es parte del mensaje hacia los gobiernos, ¿no? De que estos espacios hay que bancarlos, de que también en la calle se los bancó como una parte de esta enorme movilización que por supuesto excede a los SRT, es mucho más grande, pero que bueno, también tuvimos nuestra participación y fue muy importante poder estar ahí y que se nos expresara el apoyo. Totalmente, para decir una vez más que no se recorte el presupuesto de las universidades públicas de todo el país. Anda dando vueltas un trabajo que hizo la gente de la UBA en redes sociales, véanlo porque es bastante interesante, hablando sobre lo que salió, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, universidad que hoy se las ven figuritas también para ir adelante con el presupuesto que tiene asignado. ¿Qué deja para adelante lo que se vivió el domingo, Emi? Pensaba, porque veíamos con la producción que retomar algunos temas, como decir, hace 4 meses se anunciaba o se preveía algunos proyectos con respecto al negacionismo, a sancionarlo, pero también hay otra línea que dice que hay que elaborarlo desde la cultura, desde la conciencia, más que desde la penalización, como lo tienen penado algunos países. Lo abro como punta, digamos, si vos querés entrar por otro lado a lo que deja el 24. No, nosotros en realidad siempre pensamos que hay niveles para la penalización, que no es mala la penalización en este punto, pero que tendría que alcanzar
básicamente las personas que ocupan funciones dentro del Estado desde determinado estamento para arriba. No construye absolutamente nada penar a un vecino que dice que no son 30.000. Es más, nos impide el debate, porque si una persona quiere expresar que, por ejemplo, no son 30.000, ¿no? Y no es negacionista esa persona simplemente cree eso, cree que fue una atrocidad y que son menos y quiere debatirlo. Para dar un debate abierto, frontal, nosotros desde los organismos y desde Hijos particularmente, hemos necesitado que se diga todo, poder debatir descarnadamente. El ejemplo internacional de lo que es leyes antinegacionistas es Alemania. Alemania tiene... Perdóname, Emi, pero no puedo dejar de preguntarte, cuando decís eso, cuando sale un spot oficial, recién lo charlábamos fuera de micrófono, pero cuando sale un spot oficial que, por ejemplo, ya pone en cuestiones de números, que es una pieza audiovisual creada... Por eso decimos desde un nivel de responsabilidad para arriba. Claro. ¿Tá? Desde un nivel de responsabilidad para arriba, sí debería ser, porque estás entrando en un Estado democrático que ya ha reconocido en sus tres poderes, en el legislativo, ejecutivo y judicial, la existencia de un genocidio, del terrorismo de Estado, que tenés centenares de sentencias, que tenés una ley nacional de la memoria. Entonces, el paso previo al ingresar al Estado es la condición de que vos sabes que no podés negar eso. ¿Tá? Pero para abajo, para el resto de la sociedad, necesitamos mantener esa estructura con el debate público. Así frío, sin que se pueda debatir, no hay futuro porque no hay política. La política es debate, la política es contradicción. Y si hemos llegado acá es por la política, no en el sentido partidario, la política como esa cosa de sentarse, debatir, poner en común y después salir a la calle y dar la pelea por esas ideas. Con el que piensa parecido, con el que piensa más o menos, porque los 150 que marchamos el otro día no pensamos todo igual. Es lógico que hay un montón de gente que marchó el otro día, que votó a Milei, o en el 2x1, con la cantidad de gente que veníamos de una elección muy reciente, también en un montón de gente que ha votado a Macri y que lo va a volver a votar a Macri. Pero para dar el debate ese necesitamos que no exista la penalización. Que no exista la penalización en determinados niveles. Nosotros hemos apoyado varios proyectos donde dice la penalización es de determinado agente público para arriba. Y obviamente, si vos llegás a ser presidente, te debería estar prohibido negar el terrorismo de Estado. Porque estás, obviamente, prácticamente en una reivindicación o en una apología del delito. Por caso, por ejemplo, hubo un candidato en Francia, Jean-Marie Le Pen, que fue penado, multado, y era candidato a la presidencia. Sí. Digamos, todavía no ocupaba. Digamos. ¿Se piensa en algunos proyectos de ese estilo? ¿No? Que ahora no creo que tenga mucho avance en este momento porque bueno, el Congreso está bombardeado con el DNU, con la mega ley, con un montón de proyectos que tienen que ver con otras cosas. Pero, ¿se llegó a avanzar en algo? Se plantearon estos proyectos en el Congreso por distintos bloques, o sea, no solamente por lo que uno podría pensar rápidamente, los bloques ligados al kirchnerismo, sino por distintos bloques se tiraron distintas propuestas. Ninguno llegó a cuajar por distintas cuestiones que tienen que ver con la misma realidad dinámica de lo que estamos hablando del país, la inflación, la pandemia. La pandemia bloqueó muchos de los debates que nosotros queremos proponer para adelante. Los 4 años de Macri, otro tanto, frenaron un montón de iniciativas que se retomaron después, que la pandemia bloqueó y que la realidad también fue como desgastando y frenando en sí mismo. Pero nosotros nos movemos y construimos mucho más cuando hay un marco que permite la expresión de las ideas. Nosotros cada vez que damos muchas charlas en colegios todos los años, y las mejores charlas son las que los pibes nos matan, hablándolo en términos populares, ¿no? Sí, que los contradicen. Lo que nos contradicen desde una honestidad clara, prístina, desbocada, y donde podemos debatir. Y así es donde hemos construido nosotros esa masa crítica de jóvenes que van todos los años a la marcha. No de los pibes que están de acuerdo con nosotros, con los que también debatimos algunas cosas, sino con los que están en contra de nosotros. Está clarísimo. Enrico, ¿qué deja para adelante lo que pasó el domingo? Yo me quedé con un montón de sensaciones así encontradas. Mucha emoción desde arriba del escenario. Me tocó cantar el himno junto con Guada Gómez y acompañado con la banda de Lucas Heredia. Hicimos la versión de Charlie y fue un momento, en un momento tuve que tragar, respirar para no llorar ahí mientras cantaba. Después sí, lloramos todos. Me quedo con esa sensación de unión ahí arriba del escenario, de
un montón de artistas independientes, bueno, no voy a nombrar a todos porque me voy a olvidar de algunos, pero éramos muchos y somos muchísimos más. Me quedo con esa energía que, como bien decías vos al comienzo, ¿no? Fue como un aire, ¿no? Como un traguito de agua en un oasis, ¿no? Para seguir luchando, para darnos energía entre nosotros. Me parece un momento importante, ¿no? Para abrazarnos, tirarnos buena onda y seguir para adelante. En el costado que nos toca a los artistas, que siempre tenemos, ¿viste? Como esa sensibilidad, ¿viste? Laburamos, nuestra materia de trabajo tiene que ver con lo sensible e igualmente con lo potente, ¿no? Y la fuerza. Digo, lo sensible no quita lo otro, ¿no? Me parece que es un momento en donde tenemos que estar con los poros muy abiertos, con las antenas muy abiertas, muy alertas, muy atentos, para poder leer la realidad, ¿no? Y para poder crear obra, ¿no? El artista, la función del artista siempre fue, ¿no? Dar un punto de vista en relación a lo que está ocurriendo en su contexto, en su entorno, ¿no? A veces de manera más descarnada, más lineal, más literal, a veces con una metáfora alucinante, pero todo eso construye también memoria, ¿no? Siguen siendo esas canciones, bueno, ¿qué cantamos? Y aparecen los dinosaurios, aparece Itileda, hay voces. Hay artistas que le han puesto letra y música y teatro a lo que nos ocurre, ¿no? Me parece que es un momento para adelante, volviendo a tu pregunta, de eso, de reforzar esa función principal del artista, que es denunciar de alguna manera lo que está ocurriendo. Y bancársela, ¿no? Porque también hay un montón de artistas como que yo noto que están cuidando no sé qué. Eso siempre ha sucedido, ¿no? Esta cosa de cuidar el kiosquito. No, la verdad que... Pasa en todos los ámbitos. Claro. Pasa en todos los ámbitos, Enrico. Así invito a eso, ¿no? Animarse, tranquilo. claro, animarse a mandar a la mierda el kiosquito, la quintita de cada quien, porque además es así. Sí, sí. Y estamos al frente, tenemos un personaje muy ignorante, muy violento, entonces me parece que tenemos que estar a la altura. Muchas gracias a los tres por haber venido. Gracias. Justamente lo dijeron, fue muy grande, fue muy impresionante eso que se vivió el domingo, por eso lo queríamos retomar acá en este espacio que tenemos la posibilidad justamente en el canal universitario, en Canal 10, en los CCRT. Pausa y ya venimos y hablamos del dengue, pero vamos a tocar otra dimensión de esta epidemia de dengue, la que tiene que ver con la cuestión social, la que tiene que ver con la cuestión ambiental. Bueno, es muy complejo lo que se está viviendo más allá de las noticias que vemos diariamente. Primera pausa en redacción y ya venimos.